y vamos a seguir con el módulo de enfermedades infecciosas en pediatría. Vamos a tocar dos temas. En esta primera hora vamos a hablar de fiebre reumática y endocarditis infecciosa en pediatría. Si tienen alguna duda o pregunta, igual los alumnos que estén en línea, para que no, inmediatamente si quieren levanten su mano, me interrumpen para que sigamos avanzando. ¿Sale? Muchas gracias. Primero que nada vamos a hablar de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sale? Acuérdense que este estreptococo beta hemolítico del grupo A es el Streptococcus pyogenes, que lo ven aquí abajo. Es un coco gram positivo en cadenas. Si lo pueden ver, tiene una coloración como violeta, morada, es la tinción característica de los gram positivos. Salen una tinción de gram, así se tiñen los gram positivos. Y los gram negativos se tiñen ¿de qué color? Rosa, rojo, ¿sale? ¿Algún ejemplo de gram negativos? E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, ¿sale? Entonces, hablando de este Streptococcus pyogenes, la principal enfermedad que ocasiona es la faringoamigdalitis aguda. Y esta faringoamigdalitis aguda va a tener dos tipos de complicaciones. Las complicaciones supurativas, ¿qué quiere decir? Y muy fácil, todas aquellas que ocasionan pus. Una sinusitis aguda, un absceso periamigdalino, otitis media aguda y las no supurativas. Dentro de las no supurativas está obviamente la fiebre reumática, la glomerulonefritis, la fiebre escarlatina. Entonces vamos a hablar de esta complicación no supurativa secundaria a una infección por Streptococcus pyogenes. Ay, no cambia. Muchas gracias. ¿Cómo se define o cómo podemos conocer qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria causada por una reacción inmunológica, ahorita vamos a ver en la patogénesis, pero es una reacción inmunológica después de una infección faríngea por el Streptococcus. Van a ver ahorita que se los voy a estar poniendo SBHGA, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, es lo mismo que piógenes para que no se me vayan a perder, y afecta principalmente al corazón, articulaciones, piel, tejido celular subcutáneo y al sistema nervioso central. Más o menos, ¿cuánto tiempo después de la infección aguda faríngea se presenta? De 2 a 4 semanas después de la infección. En la epidemiología, principalmente se presenta en los niños de 5 a 15 años y es bien importante, si nosotros damos un tratamiento correcto para una faringoamigdalitis aguda, disminuimos el riesgo de presentar esta patología hasta en un 70%. Y los pacientes con fiebre reumática que ya presentaron en una recaída o un nuevo episodio de infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A tienen un riesgo de presentar de un 15 hasta un 50% nuevamente fiebre reumática. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver más adelante, que el daño cardíaco puede ser persistente y se puede obviamente agravar. De aquí la relevancia y la importancia de la profilaxis antibiótica que vamos a ver un poquito más adelante. Algo que quiero que les quede muy claro para el resto de su vida es que recuerden que no hay riesgo de fiebre reumática después de una infección en piel por Streptococcus pyogenes, ¿sale? La causa en realidad todavía no está bien definida. Se plantea que, vamos a ver un poquito más adelante, dentro de la fisiopatogenia, la hipótesis más correcta o la más aceptada hasta este momento es que al final de cuentas en el tejido faríngeo hay una gran cantidad de células linfoides y de tejido linfoide y esto permite este mimetismo antigénico que va a ocasionar esta reacción inmunológica secundaria
y la afección multiorgánica que describimos. Y esto no ocurre en las infecciones en piel. A pesar de que se ha investigado, no ocurren las infecciones de piel. ¿Sale? Perfecto. En la patogénesis, ¿cuáles son las teorías planteadas? Pues que sea una infección directa a los diferentes órganos, que sea un efecto de la toxina estreptocóxica, principalmente la streptolicina O. Y por último, un efecto de un mimetismo antigénico asociado o no a una respuesta inmune alterada. ¿Cuál es el más aceptado hasta este momento? Un efecto de un mimetismo antigénico. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que el estreptococo beta hemolítico llega a las células epiteliales, es reconocido por los linfocitos T y B. Estos linfocitos T y B van a generar una reacción cruzada y estos anticuerpos se van a empezar a depositar y generar una reacción inflamatoria en los diferentes órganos que mencionábamos. Por ejemplo, en el cerebro se depositan en ganglios basales estos inmunocomplejos y van a ocasionar esta característica corea de Sydenham que presentan estos pacientes. A nivel articular también se depositan estos inmunocomplejos en piel y en corazón. Una de las teorías también ya aceptadas y que se ha estudiado mucho es que el Streptococcus pyogenes en su parte externa tiene una proteína denominada proteína M, que es bien importante para la patogenia de todo esto y posee epítopos que generan una reacción también cruzada porque son muy parecidos con la miosina que se encuentra en el tejido cardíaco. Por eso ocasiona también todos estos efectos a nivel cardíaco. Los principales serotipos de Streptococcus pyogenes que se han descrito que ocasionan con mayor frecuencia fiebre reumática son el serotipo 3 y el serotipo 18. Y aquí en esta tabla les pongo los diferentes serotipos y a qué se relacionan dentro de las complicaciones supurativas. Y aquí podemos ver la ARF, son los serotipos para fiebre reumática. Los que les mencionaba, 3 y 18, son los más relevantes. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre dentro de la fisiopatogénesis? Va a ocurrir una inflamación, esto específicamente hablando del tejido cardíaco, una reacción exudativa, proliferativa, y en el tejido va a haber una infiltración de linfocitos, predominantemente de linfocitos CD4. Además de células plasmáticas, algunos granulocitos en el tejido cardíaco, y por histopatología se describen estos depósitos o estos nódulos de Ascoff que son característicos de fiebre reumática en el tejido cardíaco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se pueden dividir en dos grandes grupos de presentación clínica. Una enfermedad febril aguda y una enfermedad neurológica. La más frecuente, casi en un 75%, es la enfermedad febril aguda. Y como su nombre lo indica, para que no se les haga tan difícil, ocurre de manera aguda de 2 a 4 semanas después de la infección faringoamigdalina. Se manifiesta principalmente por fiebre, se acompaña predominantemente de síntomas articulares. La carditis es importante y la mayoría de las veces no es subclínica, va a tener alguna manifestación y va a haber elevación de marcadores inflamatorios. ¿Cuáles son estos? PCR, BCG, y aproximadamente dura menos de 6 semanas. Y en este caso de enfermedad febril aguda, en donde la carditis va a ser importante y se va a presentar con mayor frecuencia, el daño persistente a nivel cardíaco va a ser aproximadamente en un 75% de los pacientes. Ahora, si nos vamos a la otra manifestación, se presenta en menor frecuencia, de un 25 a un 30% de los pacientes con fiebre reumática, y va a ser lo contrario. Esta va a tener un inicio tardío, aproximadamente se va a presentar de 2 a 6 meses después de la infección faringoamigdalina por Streptococcus pyogenes.
No se caracteriza por tener fiebre. Habitualmente estos pacientes no tienen fiebre como manifestación, pero lo que sí los va a caracterizar es precisamente, como su nombre lo dice, las manifestaciones neurológicas. Trastornos del comportamiento, la corea característica de Sydenham, y la carditis va a ser menor, se presenta en un menor porcentaje, en menos del 30%, y habitualmente es subclínica, ¿sale? Por lo que se tiene que buscar dirigidamente en los pacientes en los que nosotros sospechemos de una enfermedad neurológica como principal manifestación de una fiebre reumática. Los marcadores inflamatorios van a estar normales y la enfermedad cardíaca persistente se va a presentar hasta en un 50% de los pacientes. Por eso es bien importante buscar dirigidamente también la afección cardíaca. ¿Cuáles son los datos principales que siempre deben de buscar? Una poliartritis migratoria que se presenta aproximadamente en un 35-66% de los pacientes. Este es el principal síntoma por el que van a acudir con ustedes los pacientes. Ajá. Y es el primero que aparece dentro de toda esta sintomatología. Y se le denomina clásicamente poliartritis migratoria porque afecta, primero que nada, grandes articulaciones, tobillo, rodilla, y los mismos pacientes en ocasiones lo refieren como que va avanzando porque tienen, por ejemplo, la artritis en tobillo y luego se le fue a rodilla y luego se le fue del otro lado y habitualmente afecta a varias articulaciones al mismo tiempo. Pero esto es algo muy característico que va de alguna manera, o lo refieren como migrando. Dura aproximadamente de 1 a 5 semanas. Otra de las manifestaciones clásicas, la carditis, de un 50 hasta un 70%. Esta es la más importante. ¿Cómo la pueden diferenciar? Una presencia de un soplo sistólico, pericárdico, ritmo de galope, taquicardia sinusal. Además, podemos encontrar nódulos subcutáneos que no son tan frecuentes. Por mucho se presentan en 1 de cada 10 pacientes. Habitualmente es sobre las superficies de tejido óseo. Me voy a regresar. Sobre las superficies de tejido óseo y la principal es periolecraneana. El eritema marginado es el menos frecuente de todas estas manifestaciones, en menos del 6%. No es pruriginoso, esto es bien importante, es eritematosa, de borde externo bien delimitado y habitualmente no dura más de 1 semana. Y por último, la corea de Sydenham, que se presenta en un 10 a 30%. También se le conoce como el baile de San Vito, no sé si lo han escuchado, o la corea menor. Son movimientos coreoatetoides involuntarios, principalmente en cara, lengua y extremidades superiores. Habitualmente y en la fiebre reumática es una hemicorea, se presenta solamente en la mitad del cuerpo. Y lo que pueden observar también es si al paciente le piden que les muestre la lengua, no sé si dentro de toda la neurología recuerdan que una de las características de las fasciculaciones en lengua la describen como una bolsa de gusanos, que se mueve la lengua como si esto fuera una bolsa de gusanos. Así van a ver la lengua de los pacientes con corea de Sydenham. Y la fuerza en los brazos, que habitualmente, como les decía, que es una hemicorea, si ustedes piden explorar estos pacientes, le piden que les apriete la mano y lo que va a ocurrir es que ustedes van a sentir como la fuerza en momentos incrementa y se pierde e incrementa y se pierde por esta misma afección. Esta es una imagen bien clásica, no sé si la han visto en internet, pero que ayuda mucho para que ustedes se aprendan cuáles son los criterios mayores y cuáles son los criterios menores de Jones, que son los criterios diagnósticos para esta enfermedad, para que ustedes hagan el diagnóstico. Los criterios mayores ya los vimos. Poliartritis, carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea de Sydenham. Esos son los mayores. Y los menores están en la parte de abajo. Artralgia, ojo, no la confundan con poliartritis. Artralgia solamente sería el dolor articular.
un intervalo PR prolongado en el electrocardiograma, fiebre y elevación de reactantes de fase aguda. ¿Cómo lo van a hacer el diagnóstico? Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores con la evidencia de que haya existido obviamente una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí se los pongo nuevamente los criterios de Jones, que ya hablamos en la diapositiva previa. Nuevamente los criterios mayores, los criterios menores y la evidencia de la infección estreptocóxica. Muchas veces no se puede obtener un cultivo y al momento ustedes de realizar, por ejemplo, un cultivo faríngeo buscando al estreptococo, casi el 75% va a resultar negativo porque ya pasaron 2 semanas después y al final de cuentas, dentro de la patogénesis, como les explicaba, es una respuesta inmunológica, ya no es tanto como tal del estreptococo. Entonces, no siempre van a encontrar a este estreptococo presente, pero les puede ayudar la detección de algunos anticuerpos que son la antiestreptolicina, y lo vamos a ver más adelante, la desoxirribonucleasa B. Para que se lo aprendan, 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores con la evidencia. Ahora, a nivel cardíaco, ¿cuál es la válvula que más se afecta? Principalmente la válvula mitral, hasta en un 80%, y le sigue la válvula aórtica hasta en un 30%. Aquí les pongo algunos ejemplos de los nódulos subcutáneos que se pueden observar. Acuérdense que en muy bajito porcentaje, en un 10%, y es principalmente sobre superficies óseas. El eritema marginado, que este es el menos frecuente, menos del 6%, no es pruriginoso. Fíjense cómo está bien delimitado, no es, y desaparece más o menos en menos de una semana. Y los movimientos clásicos de una corea de Sydenham. Acuérdense que principalmente afecta solamente a un lado. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con los criterios de Jones, que esto se los tienen que saber sí o sí para el examen. Para ver, estoy casi segura que les puedan preguntar. Una prueba rápida de detección de antígenos del Streptococcus pyogenes, el cultivo faríngeo, que como les mencionaba, en un 75% les va a resultar negativo, y aumento de la antiestreptolicina O y o la antideoxirribonucleasa B, que estos son los de principal ayuda ya aproximadamente después de 2 a 4 semanas. Y si pedimos ambos y hay una elevación, nos da casi una sensibilidad del 90% de que tienen fiebre reumática. Y aquí les pongo un ejemplo y de por qué se llama Streptococcus beta hemolítico. Este es un agar sangre de carnero y aquí están creciendo las colonias del estreptococo. Y vean cómo este halo amarillo que se ve es porque el estreptococo hemolizó la sangre a su alrededor. Por eso se ve tan característico en el agar así. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es penicilina G-benzatínica, la penicilina intramuscular. ¿Cómo se va a administrar? En menores de 27 kilogramos, 600,000 unidades, dosis única. En mayores de 27 kilogramos, 1.2 millones de unidades, dosis única. Cuando haya alguna alergia no grave, les vamos a dar cefalexina. Y cuando haya alergia a penicilina, clindamicina, citromicina o eritromicina. La que es más fácil de administrar por sus periodos de administración y es por días más cortos, fíjense que es la citromicina. Entonces vamos a elegir casi siempre la citromicina, ¿sale? Porque es la más fácil, al menos para niños. ¿Y cuál es nuestro objetivo al final de cuentas del tratamiento en esta patología? Primero que nada, mejorar los síntomas, obviamente, del paciente. Erradicar la infección del Streptococcus beta hemolítico, porque si bien para ese momento puede que ya no se detecte o que ya no exista, recuerden que dentro de en el tejido faríngeo se pueden encriptar estos estreptococos, por lo que es bien importante darles tratamiento para que no persista este estímulo antigénico, esta reacción cruzada y persista la enfermedad. Y por último, la más importante, prevenir la progresión de la enfermedad cardíaca, que eso es lo más importante.
Ahora, ¿cuál es la profilaxis para que el paciente no vuelva a presentar fiebre reumática y que no persista o empeore este daño cardíaco? Que si recuerdan, habíamos dicho que hasta a un paciente que ya le dio fiebre reumática, si vuelve a tener una infección estreptocóxica, ¿qué porcentaje tiene de volver a presentar la enfermedad? De un 15 a un 50%. Acuérdense que es un volado. De verdad es un volado que vuelva a tener y que obviamente el daño cardíaco sea más severo. Y muchos de estos pacientes, recuerden que terminan en prótesis valvular, con daño cardíaco severo, con ruptura de cuerdas tendinosas, etc. La opción es la penicilina G-benzatínica intramuscular cada 21 o 28 días. ¿Y cómo lo vamos a administrar? Depende de la severidad del cuadro. Si tenemos fiebre reumática sin afección cardíaca, si no hay carditis, lo vamos a aplicar la penicilina cada 21 o 28 días, o sea, mensual, por 5 años o hasta que el paciente cumpla 21 años. Y lo más importante, el mayor tiempo. ¿Qué quiere decir? Si el paciente la presentó a los 5 años, más 5 serían 10, entonces no, sería hasta que cumpla los 21. El mayor tiempo, ¿sale? Lo que sea mayor tiempo, eso se lo vamos a dar. Por ejemplo, si lo presentara a los 20 años, se los dan por 5 años más el tratamiento, lo que dure más. Si fuera fiebre reumática con carditis, pero sin afección valvular, que no hubo daño a la válvula, lo vamos a dar por 10 años o hasta que el paciente cumpla 21, lo que sea que dure más. Si es fiebre reumática con carditis y además daño valvular, lo vamos a dar por 10 años o hasta que el paciente cumpla 40 años. Ahora imagínense, ¿alguna vez les han puesto esta penicilina? ¿No? Es, yo creo que de los medicamentos que más duelen y es de lo que más se quejan los pacientes. Imagínense estar recibiendo 21 a 28 días, más o menos, esta administración. Se tiene que continuar y la elección es con penicilina. Si a largo plazo vemos que el paciente tiene buena evolución, no tuvo recaídas, se pudiera considerar la administración de medicamentos vía oral. Las opciones son las que vimos, le podemos dar clindamicina, le podemos dar acitromicina, pero solamente que nos aseguremos que tenga buena respuesta el paciente y que no vuelva a presentar la enfermedad. Ahora vámonos con algunas preguntas para pasar a endocarditis. Masculino de 6 años de edad, tiene diagnóstico de fiebre reumática. ¿Cuál de los siguientes criterios se considera mayor para el diagnóstico de esta etiología? Fiebre, nódulos epidérmicos, cultivo positivo para piógenes o la corea. Fíjense bien porque están bien. Subcutáneos, no epidérmicos. Era justo lo que les iba a decir. Lean bien todo y léanlo con calma, porque si llevan prisa de que ya se les va a acabar el tiempo, dicen, ¡ay, los nódulos! Acuérdense que son subcutáneos, no epidérmicos. Y por último, la corea de Sydenham. ¿Cuál es? Nuevamente, si les viene a su cabeza esta imagen, poliartritis, carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y la corea de Sydenham. La respuesta, corea de Sydenham. ¿Qué porcentaje tiene el paciente de presentar lesión en la válvula mitral? ¿Cuál es la más afectada? La mitral, muy bien, qué bueno que están poniendo atención. 80%. ¿Cuál es la proteína antigénica y determinante de serotipos de Streptococcus piógenes? Que dijimos que tenía exactamente una reacción cruzada con la miosina. La proteína M. ¿Y qué tratamiento indicaría en un paciente de 25 kilogramos con fiebre reumática y que la madre le dijo que la última vez que le administraron penicilina presentó angioedema y dificultad para respirar? Acitromicina, ¿sale?
La cefalexina se pudiera utilizar en aquellos casos en los que la enfermedad no fue grave, o sea, fue una reacción leve, puede ser una urticaria, pero en los casos severos, acitromicina. Y acuérdense que es la más fácil de administrar por menos tiempo y se administra 2 veces al día. ¿Qué porcentaje de tasa de ataque tiene un paciente con reinfección por piógenes de desarrollar nuevamente fiebre reumática? Lo hicimos como 3 veces. De un 15 a un 50%. Y ahora, ¿por cuánto tiempo van a indicar tratamiento profiláctico en un paciente de 8 años con fiebre reumática, con carditis y sin insuficiencia valvular? ¿5 años, 13 años, 10 años o 32 años? Muy bien, acuérdense, el mayor tiempo, ahí lo vamos a ubicar aquí, fiebre reumática sin carditis, con carditis, perdón, y sin afección valvular. 10 años o hasta que cumpla 21. ¿Qué es lo que dura más? Pues hasta que cumpla 21, por 13 años. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas de fiebre reumática? ¿No? Muy bien, vamos a endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Es una infección intracardíaca, súper fácil, activa, es inflamatoria, exudativa, proliferativa. Habitualmente su origen es bacteriano, pero también puede ser por hongos, en un menos del 10%. Su lesión más característica son las vegetaciones, lo vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología es mucho más frecuente en adultos. En adultos se presenta aproximadamente, tiene una incidencia de 3 a 10 episodios por 100,000 personas al año y la edad promedio de aparición es por arriba de los 65 años. ¿Y cómo estamos en pediatría? Se presentan 3.3 episodios por 100,000 personas al año, pero ojo, es en menores de 1 año. Ajá. Y en niños mayores o adolescentes baja muchísimo la incidencia, de 0.3 a 0.8 episodios por 100,000 personas al año. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que exista una endocarditis infecciosa? Que el paciente tenga una cardiopatía congénita por aproximadamente de un 35 a 60%, principalmente cardiopatías cianógenas, ¿sale? Cardiopatías cianógenas, ¿como cuál? Tetralogía de Fallot, que es la más frecuente. La presencia o el uso prolongado de catéteres venosos centrales, enfermedad cardíaca reumática, como lo vimos, la fiebre reumática o el daño valvular ocasionado por fiebre reumática, los usuarios de drogas intravenosas y la enfermedad cardíaca degenerativa. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿O cuál es la patogénesis de esta enfermedad? En las enfermedades congénitas o en la presencia, por ejemplo, en cualquiera, de un catéter venoso central, lo que ocurre es que va a haber un daño endotelial. Puede ser por un flujo turbulento, por la presencia del cuerpo extraño, y lo que va a pasar es que se van a empezar a agregar en esa zona en donde hubo una lesión, cúmulos de plaquetas, de fibrinógeno, etcétera, como respuesta normal a la lesión. Y si en ese momento tenemos la mala suerte de que el paciente tiene una bacteremia o una fungemia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a empezar a acumular en esa zona de lesión. Y se va a formar un biofilm o biocapa que va a permanecer y va a generar estas vegetaciones características de la endocarditis infecciosa, ¿sale? ¿De dónde vienen estas bacterias o de dónde vienen estos hongos? Habitualmente puede ser, por ejemplo, por una manipulación inadecuada de las soluciones intravenosas del catéter venoso central, por una mala higiene al manipular el catéter venoso central, que haya un foco infeccioso distante, por ejemplo, el paciente, no sé, tenía una colitis neutropénica o una afección intestinal y hizo traslocación bacteriana. Usuarios de drogas intravenosas, que obviamente no es la técnica más estéril,
una infección de tejidos blandos que alcanza la circulación sanguínea, y en estos sitios de lesión endotelial se van a depositar y se van a formar las vegetaciones, ¿sale? Y ya sea bacteriemia o fungemia, las vegetaciones van a ser el resultado de estas interacciones complejas entre los microorganismos y el sistema inmune del huésped, como mencionamos. Y aquí podemos ver estas vegetaciones clásicas en las válvulas y en las cuerdas tendinosas cardíacas secundarias a una endocarditis infecciosa. Los agentes etiológicos pueden ser muchos. El principal, Staph aureus. Depende de las series y depende de la literatura que ustedes lean, siempre va a ser Staph aureus, puede ser en un 25%, en un 30%, pero el principal siempre va a ser Staph aureus. Le siguen los Streptococcus del grupo Viridans, los Staphylococcus coagulasa negativos. ¿Me pueden dar un ejemplo de Staphylococcus coagulasa negativos? Staph epidermidis, Hemolyticus, ¿sale? Los coagulasa positivos, ¿cuáles son? Aureus, muy bien. Los Staphylococcus coagulasa positivos son los Staphylococcus aureus, y los coagulasa negativos, acuérdense, muy fácil, todos los que no son aureus y que sean Staphylococcus que les suenen, epidermidis, Hemolyticus. Otros son Enterococcus, Streptococcus del grupo Bovis, y un grupo muy clásico que ocasiona endocarditis es el grupo JASEC. Este grupo JASEC, ¿qué quiere decir? Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Estas bacterias, ¿en dónde se encuentran? En la boca. Habitan de manera habitual en la boca. Y después de una manipulación, de una infección odontogénica, en estos pacientes van a ocasionar obviamente una bacteremia y se van a depositar en el tejido cardíaco en donde hay lesión. La etiología fúngica es poco frecuente, se presenta en menos del 10%, pero tiene una mortalidad muy alta. Aproximadamente el 50% de los casos van a fallecer cuando tienen una endocarditis infecciosa por hongos. El principal, Candida albicans, por mucho, más del 50% son por Candida albicans. Y en ocasiones más raras y en pacientes habitualmente inmunocomprometidos puede ser por histoplasma o aspergillus. Van a encontrar muchas clasificaciones. ¿Y de qué van a depender? Del sitio valvular que afectan, si es válvula protésica o válvula nativa, cómo se adquirió, si se adquirió en la comunidad, intrahospitalaria, por drogas intravenosas, el tiempo de evolución, por el crecimiento en los cultivos. Pero la que me importa más es que se aprendan que se divide en aguda y subaguda. Y cada una va a tener características que los van a ayudar a diferenciarlas. Obviamente en un curso agudo es una enfermedad rápidamente progresiva, habitualmente es fulminante y la ocasionan bacterias muy virulentas. De los que vimos, la más virulenta es Staph aureus. Sin duda es uno de los agentes etiológicos más virulentos que se ha descrito. Staph aureus habitualmente se presentan con fiebre muy alta, con deterioro hemodinámico súbito. Acuérdense que producen toxinas, pueden ocasionar un síndrome de choque tóxico y van a generar destrucción de las válvulas, émbolos sépticos y la formación de abscesos. Y la subaguda, que dura aproximadamente más de 2 semanas, habitualmente es un curso prolongado, la fiebre es de bajo grado, los síntomas son muy inespecíficos y como en niños, todo puede ser fatiga, intolerancia a la vía oral. Hay que buscarla dirigidamente en los pacientes que dijimos que tienen factores de riesgo, cardiopatías, el uso de, de catéter venoso central. Y habitualmente son por microorganismos poco virulentos.
que son los Staphylococcus coagulasa negativos y los del grupo viridans. ¿Cuál es el cuadro clínico? Principalmente lo tienen que buscar cuando haya fiebre. Obviamente fiebre que no lo explique otra infección. Si tienen una infección de vías urinarias o tienen una neumonía, no piensen en endocarditis si tienen algo más que lo explique. Pero si tienen fiebre y no encuentran el foco, siempre están obligados a pensar en endocarditis o tienen que buscarla cuando ya descartaron todo lo demás. Se presenta en el 90% de los casos. Se presenta con manifestaciones cardíacas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Falla cardíaca izquierda, pero esto ya es obviamente en evoluciones subagudas o crónicas. Cuando ya hay destrucción valvular o cuando hay ruptura de las cuerdas tendinosas. Un soplo de aparición reciente, o si el paciente, porque obviamente tenía una cardiopatía, ya tenía un soplo, este soplo incrementó en intensidad. Pueden haber manifestaciones embólicas o manifestaciones inmunológicas periféricas. Estas hemorragias en astilla son fenómenos vasculares. Los nódulos de Osler son fenómenos inmunológicos, hay depósito de inmunocomplejos. Las manchas de Janeway también son fenómenos vasculares y las manchas de Roth, que se pueden ver en fondo de ojo, son inmunológicos. Nunca esperen ver en una evolución aguda estas manifestaciones. Siempre son tardías. O sea, si tienen un paciente hospitalizado que lleva, por ejemplo, 2 semanas con un catéter y que empieza a hacerles fiebre continua y ya le descartaron todos los focos, no le busquen las manchas de Janeway o las hemorragias en astilla, porque no las van a encontrar, son fenómenos tardíos, de la endocarditis infecciosa. Pero, por ejemplo, si reciben a un paciente que es usuario de drogas intravenosas, que tiene una historia de fiebre de 4 semanas de evolución y lo evalúan y tiene cualquiera de estos, obviamente eso sí sería algo razonable. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? Tienen que usar todos sus elementos que tengan a la mano. La clínica, laboratorio y el estudio de imagen. Pero tienen que basarse en los criterios de Duke. Estos criterios de Duke son para la endocarditis infecciosa y vamos a tener igual criterios mayores y criterios menores. Está un poquito cargada esta diapositiva, pero para que se les quede. Los criterios mayores son hemocultivos positivos persistentes para microorganismos considerados típicos en endocarditis infecciosa con 2 muestras tomadas en más de 12 horas de separación. Si yo sospecho que un paciente tiene endocarditis, le voy a solicitar hemocultivos seriados. Al menos durante 24 horas se le tienen que tomar mínimo 3. Si no obtuvimos ningún crecimiento, en las siguientes 24 horas se tienen que volver a tomar otros 2 hemocultivos. Un hemocultivo positivo o prueba serológica positiva para Coxiella burnetii es clásico, no se necesitan tener más, es un criterio mayor. Un nuevo soplo regurgitante que antes no existía. Un ecocardiograma positivo para vegetaciones, para un absceso o para una nueva dehiscencia de una prótesis valvular cardíaca. Y los criterios menores son fiebre, los fenómenos vasculares que ya mencionamos, los fenómenos inmunológicos o un hemocultivo positivo que no cumpla con los de acá. Por ejemplo, que tengan un hemocultivo positivo nada más para Haemophilus, no lograron aislarlo en otros hemocultivos, se consideraría como un criterio menor, o criterios ecocardiográficos que no se incluyan acá. Por ejemplo, que disminuya la FEV y algunos otros datos de daño cardíaco. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico definitivo? Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 criterios menores o 5 criterios menores, que acuérdense puede ser una u otra. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico probable? Un criterio mayor más uno menor o 3 criterios menores.
Si pasamos al tratamiento, los esquemas tienen que ser obligatoriamente hospitalarios, intravenosos y mínimo, y dependiendo de la gente, por 4 a 6 semanas. Aquí toma mucha importancia sus aislamientos de hemocultivo, porque si no van a estar dando tratamiento empírico. Y si se dan cuenta, puede tener una etiología muy variable, desde gram positivos a gram negativos, hongos. Entonces es bien importante que traten de identificar al microorganismo por hemocultivo y obviamente su susceptibilidad. Si la endocarditis es fúngica, se recomienda anfotericina B más azoles, fluconazol, por tiempo prolongado o incluso de por vida. ¿De qué depende? De la respuesta del paciente. Que vaya disminuyendo esa vegetación. Si no disminuye, no solamente en el caso de hongos, sino del resto de bacterias, tiene que entrar a cirugía para resección de las lesiones. Si fuera la etiología por Enterococcus, acuérdense que el medicamento o el antibiótico de elección para Enterococcus cuando son sensibles es ampicilina. Ampicilina, apréndanselo más fácil. Y se va a asociar o se va a sinergizar con un aminoglucósido, que puede ser gentamicina, que es el que más utilizamos. Este aminoglucósido, por la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, solamente se administra por 1 semana y el resto del tratamiento, las 4 a 6 semanas, vamos a continuar con la ampicilina. Si fuera un enterococo resistente a ampicilina, nos vamos con nuestra siguiente opción, que es vancomicina. Y le asociamos igual el aminoglucósido. Si fuera un bacilo gram negativo, ¿qué le vamos a dar? Puede ser ampicilina o una cefalosporina de tercera generación. La que habitualmente usamos es ceftriaxona y la asociamos también a un aminoglucósido que puede ser amica o genta, igual por 1 semana. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que principalmente tienen los aminoglucósidos e igual por 4 semanas. En el caso de que sean por cocos gram positivos, idealmente debemos de tener una susceptibilidad. El Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el 100% es sensible a penicilina, de ese no se preocupen. Vamos a administrarle penicilina G por 4 semanas y se puede sinergizar con un aminoglucósido por 2 semanas. Y en los alérgicos a penicilina les podemos dar vancomicina. Si fuera un estafilococo sensible a oxacilina, le podemos dar dicloxacilina y se puede asociar a un aminoglucósido. Si se dan cuenta, en todas, a excepción de que sea por hongos, que no les va a servir, en la mayoría los asociamos con aminoglucósido. Solamente busquen la etiología para saber qué le van a dar. ¿Le pueden dar ceftriaxona? Sí, está perfecto. Por ejemplo, en lugar de peni, sí le pueden dar ceftriaxona y cubro los gram negativos. Si no lo sé y cubro el estreptococo, está perfecto. Pero si es, por ejemplo, un staph, la ceftria no le hace nada. Le tienen que poner dicloxa, ¿sale? O si fuera resistente, le tienen que poner vancomicina. Y fíjense, siempre lo asociamos con aminoglucósido. Si el tratamiento lo vamos a iniciar de manera empírica, se pueden basar un poquito si afecta válvula nativa o válvula protésica. ¿Por qué? Porque habitualmente las válvulas protésicas se colonizan por los estafilococos coagulasa negativos o se pueden asociar a Staphylococcus aureus. Por eso necesitamos considerar estas etiologías en las de válvula protésica. Y aquí le vamos a poner vancomicina porque la mayoría ya son meticilino resistentes. Vancomicina y lo asociamos a un aminoglucósido. Si fuera por válvula nativa, puede ser un enterococo sensible, le damos ampicilina más aminoglucósido. Y todos no van a errar si lo dan de 4 a 6 semanas. ¿Sale? Ahora, vámonos a las preguntas. Masculino de 1 mes de vida, tiene antecedente de prematurez de 28 semanas de gestación y lo diagnosticaron desde el nacimiento con una tetralogía de Fallot. Desafortunadamente, desde el nacimiento, por su gravedad, ha estado en la UCIN y ha tenido la necesidad de tener un acceso venoso central prolongado. Y desde hace 1 semana
Le refieren que tiene fiebre, es de bajo grado, no tiene deterioro hemodinámico. Y el soplo que tenía aumentó en intensidad y ya pueden sentir el thrill, que es palpable. ¿Qué agente etiológico es el más frecuentemente aislado en esta patología? Aureus, ¿sale? Fíjense cómo ahí les puse también para confundirlos el grupo viridans, que es de los que le siguen. En todos, niños y adultos, el predominante es Staph aureus, por mucho. ¿Cuáles le siguen? Los Streptococcus del grupo viridans. En este caso clínico, yo no estaría esperando que fuera un Staph aureus. ¿Por qué? Porque el paciente está estable, no tiene deterioro hemodinámico. Si fuera un Staph aureus, en 48 y 72 horas se lo come. Son súper virulentos, y más obviamente en un neonato de peso bajo con cardiopatía, esperen que la evolución sea muy tórpida y sea muy aguda. Si es un paciente con fiebre baja de mucho tiempo, que no se deteriora, piensen en otros agentes poco virulentos. Pero en este aquí les puse cuál es el más frecuente de esta patología. No les puse en este caso cuál es el en el que pensarían. Muy bien, Staph aureus. Y de los que les presenté, ¿cuál es un criterio mayor de los criterios de Duke para el diagnóstico? La fiebre persistente, el antecedente de cardiopatía cianógena, que tenga un catéter venoso central de larga evolución, o que haya tenido un soplo y que ahora incrementó. La fiebre es un criterio menor. De los menores, un nuevo soplo regurgitante o un soplo que antes existía y que ahora empeoró. El incremento en la intensidad del soplo previo.